Muy buenas tardes. Entonces, preparándonos pues para nuestro próximo curso de I Ching, vamos a hacer algo que, digamos, no es propiamente lo que corresponde a ese curso, porque ese curso es básicamente cómo interpretar en adivinación, sino que lo que vamos a ver ahora es los significados de los textos del Guazi y Yaozi, o sea, quiere decir texto de hexagrama y texto de líneas del primer hexagrama del I Ching, que es Qian. Y vamos a ver cuáles son, digamos, cuál es la relación de estos textos con lo que corresponde a la imagen y con lo que corresponde a las líneas. Muchas veces algunas personas piensan que los textos de I Ching son filosóficos o que, digamos, son una reflexión, o simplemente hay gente que abre al azar el libro y lee, ¿no? Bueno, en realidad los textos fueron compilados en base a las adivinaciones que fueron realizadas durante cientos de años, y esos textos tienen relación con las imágenes, con la forma del hexagrama y con el comportamiento de las líneas, ¿no? Y entonces ahora vamos a ver el caso de Qian. Primero, para Qian vamos a hablar sobre el nombre del hexagrama. El hexagrama Qian, su nombre en chino es así, Qian, y esto va a ser muy importante porque de acuerdo al nombre es que vamos a ver algo también muy importante. Y que Qian es una palabra que en chino no tiene significado, sino solo es el nombre de un trigrama. O sea, Qian propiamente no tiene significado, ¿no? Sin embargo, en la adivinación a veces se dice que es dinero porque suena igual que Qian es dinero, ¿no? Este suena exactamente igual. Qian en chino es dinero, ¿no? Entonces, por eso dices Qian, Qian, o sea, Qian es dinero, porque son ideogramas homófonos, ¿no? Ya, pero este nombre Qian, que es el nombre del primer hexagrama, y que Qian en realidad no es, pues, no significa cielo, ni significa padre, sino es el nombre del trigrama, que es compuesto por 3 líneas yang, o el nombre del hexagrama, que es compuesto por 6 líneas yang. Ya, esa es una palabra que no tiene otro significado en chino, sino solo el nombre de ese diagrama, de los diagramas, tanto el diagrama simple de 3 líneas como el diagrama de 6 líneas. Muy bien. Entonces, Qian en realidad es el nombre de ese, digamos, hexagrama, ¿no? Ahora, este carácter en chino también se puede pronunciar kan. Kan, pero cuando es kan significa seco. Entonces, por eso es que en la adivinación a veces Qian se asocia a los lugares altos y secos, ¿no? Muy bien. Entonces dijimos Qian, ¿no? Entonces hablaba de Qian, ¿ya? Pero hay una cosa muy importante que tenemos que saber para poder comprender. Hay 2 textos a los cuales vamos a hacer alusión para poder comprender más el nombre de este hexagrama. Primero, vamos a referirnos a un texto del siglo I antes de Cristo, que es el Bosque de los Cambios, donde en el Bosque de los Cambios se debe entender en el verso que Qian es como una muralla alta y difícil de escalar, porque algunas personas piensan que debido al texto y al texto que se ve en Wilhelm y a los textos que se ven, digamos, en las versiones filosóficas de los confucianos y que son mal utilizados para la adivinación, porque la interpretación confuciana de los textos en la que se basan todas las traducciones como la de Wilhelm y todas las traducciones que se encuentran en el medio, salvo la mía, esos textos no son para adivinación, porque es la interpretación confuciana cuando se trató de convertir el texto en filosófico. Bueno, se convirtió en filosófico, se dejó la adivinación, ¿no? Y entonces hay que ver que, digamos, el Bosque de los Cambios es sí tradición adivinatoria, y ahí describe Qian como si fuera un alto muro difícil de escalar, ¿no? Y es porque Qian está compuesto, pues, por líneas yang, ¿no? Tengo yang, 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 y para que entendamos qué significa la solidez del yang, vamos a ir a otro texto importante, que es el de Ma Wantui. Ma Wantui fueron unos textos, los rollos de seda encontrados en unas tumbas del siglo IV a.C.,
Cristo, o sea, antes de la quema del libro, significa que es una versión antigua también. Y en Ma Wantuey, el texto del I Ching de Ma Wantuey tiene otro nombre, el hexagrama. El hexagrama, y por lo tanto los textos que aparecen y que vamos a ver ahora, en lugar de aparecer el carácter Chien en Ma Wantuey, no utiliza el carácter Chien como nombre, sino utiliza este carácter. Chien. No, ¿qué significa Chien? Chien significa tranca. O sea, quiere decir una barra de hierro que se coloca para que la puerta no se pueda abrir. Eso significa Chien. Entonces es la barra de hierro, ¿no? Chien es la barra de hierro. El chino moderno, Chien lo usamos para tecla, ¿no? El teclado, porque el teclado de la tecla también es como una barra, ¿no? Pero originalmente, en la época que se escribieron los textos del I Ching, Chien era la tranca de hierro, ¿no? La tranca de metal que se ponía. Y además, este Chien es exactamente homófono con Chien. Con este otro Chien, que este Chien suena exactamente igual, que es la virtud o cualidad del hexagrama, que es lo robusto, lo firme. Chien es la firmeza, ¿no? Entonces, tenemos que hay otra forma de escribir el nombre de Chien, que suena Chien, y que es homófono con Chien firmeza, y que es una tranca, porque está aludiendo a la forma de la línea, ¿no? O sea, yo tengo una línea yang, y la línea yang es así. Es como una barra sólida, entonces por lo tanto es como una tranca. Y por eso se llama Chien, que significa tranca. Y una tranca es algo que no nos deja avanzar, ¿no? Entonces una tranca es más una dificultad que una ayuda. Entonces, en ese sentido, muchos de los que hacen adivinación actualmente y que se basan en una versión confuciana posterior del texto de I Ching, donde dicen, oh, el cielo, lo máximo, gran auspicio, tendrás éxito en todo, ¿no? Bueno, esa es la versión de ellos, pero en realidad Chien no significa eso, y ahora vamos a ver el texto parte por parte, comenzando por el Quatsu por el texto del hexagrama, ¿no? Y entonces el Quatsu, que lo leemos aquí, ¿no? La primera línea, ¿no? Está aquí, dice Yuan Heng Li Chen, o mejor dicho, Yuan Xiang Li Zhen. Yuan Xiang Li Zhen. Yuan Xiang Li Zhen, ¿por qué? Vamos a ver. Yuan puede significar lo original, el principio. Yuan. Pero Yuan no solo significa eso, sino que Yuan también significa inmenso. Yuan también significa inmenso, no solo significa el inicio. Esto significa inicio porque originalmente representa un niño con una cabeza grande. Y como los niños cuando nacen sale primero la cabeza, por eso es que se llama inicio, porque es el nacimiento. Pero también se llama grande porque es una cabeza grande. Entonces, en este caso, vamos por la acepción de lo inmenso, ¿no? El segundo carácter, que ahora se lee como Heng, que Heng significa sin obstáculos, ¿no? Este carácter Heng, que es sin obstáculos, originalmente cuando se escribió el texto del I Ching, indistintamente se podía usar para escribir 3 o 4 palabras que sonaban diferentes, ¿no? Uno de ellos era Hong, que significa cocinar. También se escribía en ese tiempo solamente así, sin los puntos. Y este xiang, que significa ofrenda, o sea, alimentos y bebidas que se entregan para dioses o antepasados, que ahora se escribe así. En esa época también se escribía sin la línea, o sea, se escribía así. ¿Ya? Entonces, por eso es que muchos de los académicos explican que el texto no se debe leer como Yuan Heng Li Chen, sino Yuan Xiang Li Chen, y sería entonces inmenso sacrificio. ¿Qué significa un inmenso sacrificio?
Un inmenso sacrificio significa que para hacer algo vamos a tener un alto costo. O sea que lo que vamos a hacer no va a ser fácil, ¿no? Por eso decía que en el texto del Yilin, en el Bosque de los Cambios, Xian aparece como un alto muro difícil de escalar. Entonces no es nada fácil, ¿no? Entonces, en realidad, si seguimos con la tradición adivinatoria original del I Ching, Xian debe ser algo en lo cual es difícil porque debemos imitar las virtudes del cielo, y el cielo representa el plano noble o el plano sutil, representa lo inalcanzable. Porque yo, aunque me suba al edificio más alto o aunque me suba a la montaña más alta, nunca alcanzo el cielo, ¿no? Entonces significa que nunca voy a obtener por completo lo que yo quiero, ¿no? Entonces eso es Qian, entonces hay que entender eso, ¿no? El primero. Bueno, y lo otro es, tenemos otro carácter acá muy importante. Bueno, Li es esto, lo favorable, el beneficio, que es fácil de entender porque este es un cuchillo y esta es la espiga de trigo, la espiga de arroz, perdón, es la espiga de arroz, entonces yo estoy cosechando, por lo tanto estoy obteniendo un beneficio de lo que sembré. Entonces Li es igual, lo favorable, el beneficio, ¿no? Favorable, beneficioso. Y luego tenemos otro signo aquí, sobre el cual también hay mucha discusión. Este signo es Chen, y que se debería pronunciar en realidad Chen, ¿no? Se debería pronunciar Chen. Y Chen, actualmente Chen significa puro, en chino significa puro, ¿no? Se utiliza mucho en nombre de mujeres porque se asocia mucho a la virtud femenina, a la castidad de una mujer. Por eso en muchos nombres de mujeres, Pao Chen, por ejemplo, Pao Chen, Su Chen, aparece este carácter Chen, aunque ya la gente moderna en China no lo usa en los nombres, porque cuando una chica aparece con ese nombre, los chicos ya que han estudiado en la universidad, que tienen una cultura moderna, dicen, ay, qué campestre que es el nombre de esta chica, ¿no? Pero en realidad no saben que este es un nombre antiguo y en realidad viene de un principio del I Ching, ¿no? Chen. Entonces, Chen, como digo, se refiere a la virtud, como la castidad de una mujer. Entonces, Chen es virtud, pureza. Y Wilhelm lo traduce como perseverancia. Favorable la perseverancia, dice Wilhelm, ¿no? Ya es propicia la perseverancia, dice Wilhelm. Bueno, Li Chen, bueno, pero Chen en realidad originalmente, Chen se refiere a un objeto, a un quemador, y esta es oreja, donde se está practicando la adivinación durante los ritos, porque este es Pu, que es la adivinación es la tortuga. Entonces, Chen en realidad significa consultar el oráculo durante los ritos. O sea, consultar el oráculo. Chen, mejor dicho, es consultar el oráculo. Y en los textos del I Ching, siempre Chen va a significar consultar el oráculo, digamos en las acepciones originales, en las primeras acepciones va a significar consultar el oráculo, y digamos en acepciones posteriores significa corrección, lo correcto. Claro, si el oráculo dice que se haga, entonces es correcto, ¿no? O sea, si el oráculo dice que es favorable, entonces es correcto. Entonces, claro, favorable la corrección, ¿no? Entonces, y Wilhelm lo pone como la perseverancia, porque perseverancia significa, si es correcto hay que hacerlo, hay que perseverar en hacerlo, ¿no? Pero en realidad, Yuan Hen Li Chen, como digo, el primer texto de Li Ching, Yuan Hen Li Chen, para nosotros va a ser Yuan Hen Li Chen, inmensa ofrenda o inmenso sacrificio favorable. La consulta al oráculo quiere decir que la respuesta del oráculo es favorable siempre y cuando hagas un inmenso sacrificio. Entonces, eso es lo que quiere decir para nosotros el texto del primer hexagrama de Li Ching. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Bueno, están mudos, así que seguiremos. Bien, y entonces, como decía, el nombre mismo del hexagrama en el Ma Wantoy es Chien, que Chien significa lo firme. Entonces podemos hablar por eso firmeza.
¿no? Entonces que la respuesta diría, hay que ser firme, realizar una enorme ofrenda, y la respuesta del oráculo entonces será favorable. Muy bien. Y ahora nos vamos a los textos de las líneas, ¿no? Ya tenemos los textos de las líneas. Entonces vamos a la primera línea. Ya los que han estudiado I Ching saben que se llama Chucho, inicia 9, y el texto de la primera línea dice Qian Long Uyong. Qian Long Uyong. Qian Long Uyong. Dragón sumergido no se utilice. Qian significa bucear. ¿Por qué dice dragón sumergido? Tenemos la línea primera, segunda, tercera, cuarta, quinta y sexta. Una cosa muy importante en los hexagramas puros como este es que el trigrama inferior y el trigrama superior son iguales, y por lo tanto las llamadas líneas correspondientes, la primera con la cuarta, la segunda con la quinta y la tercera con la sexta, las líneas correspondientes, al ser de la misma polaridad, no se atraen. Entonces quiere decir que no se atraen, significa de que cuando esta línea sale en movimiento y esta línea se ve desplazar a través del hexagrama, porque ojo, no se llama línea mutante, nunca usen la palabra mutante, y Ching no es el libro de las mutaciones, porque mutación sería si nace un perro con 3 orejas, ¿no? O con 2 cabezas, eso se llama mutación, ¿no? I Ching es el libro de los cambios. Cambio como que es de noche y luego será el día, como que ahora es de día y luego será la noche. Cambios naturales, cambios cíclicos de la naturaleza. Por eso no se puede llamar mutación. ¿Ya? Entonces hay que corregir eso. Entonces esta no es de ninguna manera una línea mutante. ¿Ya? Es una línea móvil. En chino se llama tong yao, línea móvil. Y el resultado se llama línea cambiada, ¿no? Entonces, cuando yo tengo una línea móvil, se llama en chino línea móvil porque esa línea va a tratar de desplazarse a través del hexagrama. Pero esa línea que trata de desplazarse a través del hexagrama tiene 2 cosas. Primero, es una línea yang en posición yang, ¿no? Las posiciones 1, 3 y 5 son yang, mientras que las posiciones 2, 4 y 6 son yin, ¿no? Ya, entonces, por ahí está bien, porque es una línea yang que comienza en posición yang. Nosotros llamamos esto correcto, la línea primera. Sin embargo, para desplazarse va a chocar acá con otra línea que es igual que ella, yang. Yang con yang se repele. Y la línea cuarta, que es su línea correspondiente, tampoco la va a llamar, porque es una línea yang. Entonces, yang con yang, ¿no? Entonces tengo acá que choca con una línea yang, sigue tratando de pasar por una línea yang, y finalmente su destino va a ser otra línea yang. Entonces va a ser repelida, repelida, repelida y repelida 3 veces. Significa de que su avance no va a ser exitoso. Por eso se dice no lo utilice. ¿Y por qué se llama dragón sumergido? Porque la alegoría del yang, que después lo vamos a ver, que aparece a través de todo el hexagrama, es el dragón. El dragón es la alegoría del yang en el I Ching, ¿no? Entonces el texto vamos a ver que aparece siempre la palabra dragón. Dragón sumergido no lo utilice. ¿Por qué? Porque tenemos el espacio de tierra, el espacio de hombre y el espacio de cielo. Esta es la superficie de la tierra y esto está debajo de la tierra. Entonces, como está debajo de la tierra, está oculto, está debajo de la superficie. Como está debajo de la superficie, por eso se llama dragón sumergido. Se llama dragón sumergido porque es como el dragón, digamos, está dentro del mar. Porque el dragón emerge del mar, sube al cielo y trae la lluvia, ¿no? Entonces, en este caso, el dragón va a seguir sumergido, va a seguir dentro del agua y no va a salir. No va a salir a la superficie. Por eso se dice dragón sumergido, no lo utilice el texto. Sí, ¿cómo vamos hasta ahora? Bien. Bien. Y entonces, como decía, este texto, dragón sumergido no lo utilice, va a significar de que las condiciones no se dan aún. O sea, no significa que lo que yo quiero hacer no va a ser posible, sino que todavía no es momento.
hay que prepararse. Entonces, eso es lo que significa dragón sumergido, no lo utilice. Muy bien. Y vamos a la segunda línea. Bueno, el texto de la segunda línea está por acá. Bien, segunda línea. Xian long zai tian, li xian da ren. Muy bien. Aquí también vemos otro signo de la escritura china que se va a leer diferente. Se va a leer diferente que en el chino moderno, ¿no? En chino moderno nosotros tenemos que esto se lee qian, que qian significa ver. Y hay otro carácter en chino moderno que se pronuncia xian, que xian significa aparecer, chu xian, aparecer, ¿no? En I Ching, en el texto de I Ching, aunque se escribe así, se pronuncia así porque significa esto, aparecer. Entonces, xian long zai tian, li xian da, ¿qué significa? Significa aparece el dragón en el campo. El campo, ¿quién? Significa el campo de cultivo. Aparece el dragón en la chacra para nosotros, ¿no? Aparece el dragón en el campo, aparece el dragón en el campo de cultivo. Quiere decir, favorable que aparezca el gran hombre. Muy bien. Y volvemos a los espacios, ¿no? Entonces tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6. Muy bien. Y volvemos. Tierra, hombre, cielo. Muy bien. Tenemos acá el subsuelo, o lo que está oculto, como en este caso la profundidad del mar cuando el dragón está sumergido. Y acá tenemos la superficie de la tierra. Por lo tanto, el dragón llegó aquí, ¿no? El dragón llegó aquí y la metáfora es que el dragón está acá. El dragón está aquí y sus cuernos van apareciendo. Sus cuernos van apareciendo sobre la superficie de la tierra, ¿no? Entonces significa eso, el dragón está apareciendo en la superficie de la tierra. Por eso dice, aparece el dragón en el campo, campo de cultivo, tierra. Porque estábamos hablando de la superficie de la tierra. Entonces, aparece el dragón en el campo, favorable que aparezca el dragón. Entonces ya sabemos por qué se dice aparece el dragón en el campo y ahora por qué decimos favorable que aparezca el gran hombre. Esta línea tiene la virtud de ocupar el centro del trigrama inferior. Ocupar el centro es una virtud en el I Ching, porque ocupar el centro significa estabilidad. Significa estabilidad. Además, esta es una línea yang que está en segunda posición, por lo tanto, es una línea yang que se encuentra en una posición yin. Es una línea yang que se encuentra en posición yin, por lo tanto, esta línea yang contiene en su interior un ingrediente de yin. Ese ingrediente de yin que tiene le va a permitir que se afiance aquí, que se ancle en esta posición y no salir disparado, ¿no? O sea, a diferencia de la línea 1, sale disparada y choca. En cambio, esta línea tiene el impulso, pero se aferra a su posición. Se aferra a su posición para no perder el control. Entonces, por eso dice favorable que aparezca el gran hombre, porque se refiere a que es el momento de asegurar todo lo que tenemos, de luchar, de realizar nuestro mejor esfuerzo para asegurar todo, y la línea segunda se va a someter a la línea quinta, que es la línea del rey. Entonces, la línea segunda representa un hombre de virtud, como un funcionario, como un ministro, como un alcalde que trabaja en medio del pueblo, pero que reporta al gobernante, ¿no? Entonces significa la línea segunda. Por eso dice favorable que aparezca el gran hombre. Entonces, cuando yo tengo esta línea, tengo dos cosas, ¿no? Uno, o que, digamos, o que es el momento en que yo debo desplegar todas mis capacidades, toda mi virtud, realizar el mayor esfuerzo. Y si yo soy el jefe, si yo soy el gerente, el dueño de la empresa,
necesito encontrar una persona que me ayude a controlar en el nivel más bajo, en la planta, en la fábrica, en producción, con los vendedores, ¿no? Alguien que trabaje directamente con el personal, digamos, más bajo de la empresa, y esa persona debe reportarme a mí. Entonces eso significa favorable que aparezca el dragón hombre, o que yo mismo soy esta persona y yo debo reportar a mi jefe, ¿no? Entonces eso significa que el dragón aparece en el campo, favorable que aparezca el gran hombre. Muy bien. Sí, a ver cómo vamos. ¿Alguna consulta? Bien, seguimos entonces. Y ahora vamos al texto de la tercera línea. Vamos al texto de la tercera línea, que el texto de la tercera línea es muy, muy, muy interesante. Bueno, todos son muy interesantes, ¿no? La tercera línea. 君子终日乾乾，夕惕若，力无咎。El rey, el señor, o sea, el señor feudal, el señor, entendiendo como el señor feudal, que es el que consulta, ¿no? Porque los adivinos consultaban al rey, o sea, la consulta era para el rey, entonces esa era la respuesta que se le daba al rey. Mi señor, el señor significa mi señor. El señor, al final del día, chong es final, al finalizar el día, qian qian, acá está usando el nombre del hexagrama. Está usando el nombre del hexagrama y qian, ya sabemos que también es qian, firmeza. ¿No? Qian es qian, o sea, qian, ¿no? Firmeza. Entonces significa, el Señor trabaja con firmeza y sin descanso hasta el final del día, quiere decir, ¿no? Y aunque en la noche, al anochecer, sí es el anochecer, el atardecer, hay alarma, ¿ya? Pero, aunque hay peligro, no hay falta, no hay mácula, no hay falta, no hay hierro. No hay hierro con Y, no hay error, no hay error, no hay error. El Señor trabaja sin descanso y con firmeza hasta el final del día. Al llegar la noche, hay alarma y peligro, pero no hay error. Bien, en este texto ya no se habló del dragón. No está el dragón en este texto. ¿No? En el primer texto tenemos, ¿no? Qianlong Huyong, el dragón sumergido no lo utiliza. El segundo, Qianlong Zai Tian. Aparece el dragón en el campo. Y ahora tenemos Junzi Zhongzi Qian Qian. Junzi, el señor. ¿Por qué aquí no aparece el dragón? Entonces vamos a ver primero, ¿no? Volvemos a los tres espacios para que vean qué importante que es esto. Tierra, hombre, cielo. Estamos hablando de la línea tercera, está en el espacio de hombre, por lo tanto es el Señor. Ya no dice el dragón, sino el Señor, porque el Señor es un hombre, es una persona. Este es el espacio humano. Este es el espacio humano y además aquí está parado sobre la tierra, ¿no? Entonces la línea tercera es el hombre de pie sobre la tierra, ¿sí? Esta es la línea tercera. Está el hombre de pie sobre la tierra, entonces por lo tanto está parado firme. Está parado firme, número 1. 2, aquí termina el primer trigrama Qian. Y Qian ya sabemos que también es el cielo. Y si es el cielo, por lo tanto es el día, porque yo veo el cielo durante el día. Cuando el cielo oscurece, ya no veo el cielo, entonces es de noche, ¿no? Y entonces como llegamos hasta acá, llegamos al final del día. Por eso dice, el Señor avanza, trabaja con firmeza y sin descanso hasta el final del día. Porque acá termina Qian. Entonces como termina Qian, aquí termina el día. Al llegar la noche hay peligro, ¿no? Al llegar la noche, alarma y peligro. Pero no hay hierro, no comete falta.
¿Qué quiere decir? Esta es una línea yang en posición yang. Esta línea perdió el centro. Perdió el centro quiere decir de que ya está con un exceso de yang y está avanzando y puede caer en el abismo que hay entre el primer trigrama y el segundo trigrama. O sea, está explícito en el I Ching, vamos a ver después en el texto siguiente, que existe un abismo, un salto que hay que dar. De aquí a acá hay que dar un salto. Del primer trigrama al segundo trigrama, ¿no? Entonces, está, como digo, aquí y perdió el centro, ¿no? Perdió el centro, por lo tanto, está en una situación de peligro. Está en una situación de peligro, ¿no? Que el peligro es por haber perdido el centro y por tener un exceso de energía yang, ¿no? Sin embargo, si se mantiene firme, o sea, si se mantiene en lo correcto, si no realiza ningún acto, digamos, malvado, o sea, si, por ejemplo, no recibe un soborno o digamos, o no actúa de mala fe, si hace todo de forma correcta, entonces, al asegurarse o obrar correctamente, a pesar que esa situación es peligrosa, no pasará mayores, no habrá daño y podrá seguir avanzando, ¿no? Entonces, eso es lo que significa el texto de la tercera línea. Significa eso, ¿no? Significa una situación en la cual va a haber peligro porque hemos perdido el centro, porque estamos actuando con exceso de fuerza y entonces hay peligro de que caigamos porque perdimos el equilibrio, ¿no? Y entonces debe de recurrir a la misma firmeza o a la misma virtud para que de ese modo no suceda nada. Quiere decir que es una situación en la cual no se debe correr riesgos inútiles, ¿no? Por ejemplo, estoy haciendo un proyecto y en ese momento no me conviene tomar un crédito en el banco. Si yo me meto en una empresa que sea mucho más allá de mi capacidad, puedo perder. Entonces no puedo hacer algo que sea más allá de mi capacidad. Entonces quiere decir eso también, ¿sí? ¿Cómo vamos hasta ahí? Muy bien. Perfecto. Y ahora tenemos el texto de la línea cuarta. El texto de la línea cuarta de Chien es: Huo yao zai yuan wu jiu. Huo yao zai yuan wu jiu. Tal vez salte en el abismo, no hay falla, no hay hierro, no hay daño. ¿No? Tal vez salte en el abismo. Y entonces cuando dice tal vez salte en el abismo, ¿a quién se refiere? ¿Que tal vez salte en el abismo? De acuerdo al texto del I Ching, ¿quién estaría saltando en el abismo? El dragón salta en el abismo. Tal vez salte en el abismo se refiere a que el dragón tal vez salte en el abismo. Aquí comenzó el dragón oculto, aquí el dragón que aparece en el campo, aquí fue el hombre, y acá en la línea cuarta, como decimos, hay un abismo entre los dos trigramas, ¿no? La quinta y la sexta. Entonces, esta es una línea que es de las líneas peligrosas, ¿no? Estas dos líneas, la tercera y la cuarta, siempre se consideran peligrosas en el I Ching, ¿no? Porque están al borde del abismo, ¿no? Entonces, esa línea está al borde del abismo, ¿ya? Y tiene varias características. La número 1 es incorrecta porque está en una posición Yin. Número 2, no tiene correspondencia con la línea primera. La línea primera es una línea yang. Se supone que esta línea cuando se mueve podría caerse y para no caerse se debe afirmar en esta línea, se debe agarrar de la primera línea que es su línea correspondiente. Pero no se puede agarrar de esta línea porque esta línea es una línea en posición, es una línea yang. Como una línea yang, yang con yang, ya sabe, se repele, no va, yang con yang no va, ¿no? Muy bien. Por un lado tenemos eso, yang con yang no va. Y además tenemos otra cosa. Esta es una línea yang y esta es la línea del rey. La línea del rey también es yang, ¿no? Para los peruanos es muy fácil recordar. Este es Vladimiro Montesinos.
O sea, alguien que usurpa la función del rey. ¿No? Alguien que usurpa la función del rey, alguien que trata de tomar funciones por el rey. O sea, como esa es una línea yang, en cuarta posición, y la línea quinta es la línea del rey, entonces esta línea está chocando, es una línea de un funcionario, es una línea de un ministro, es una línea de un ministro que trata de usurpar la función del presidente, que trata de ser tan fuerte como el presidente o trata de dominar al presidente, ¿no? Entonces, por lo tanto, va a tener un choque muy fuerte. ¿Ya? Entonces, si obra correctamente, si no tiene ninguna mala intención, pero tiene la fuerza que hace que choque, tal vez sea obligado a retirarse y regresar de nuevo al campo, ¿no? Dejar el cargo público. A eso se refiere con tal vez salte en el abismo. Tal vez salte en el abismo, pero no hay daño. O sea, quiere decir, esa es una persona que está en la carrera pública, por ejemplo, que sin querer va a cometer errores, pero comete errores simplemente por la forma como va a destacar en su posición y va a caer peligroso ante el que esté encima de él, y entonces va a tener que retirarse simplemente. Se retira y vuelve a comenzar, y si vuelve a comenzar, desde acá no pasa nada. Por eso dice, no hay daño, ¿no? Simplemente se retira y vuelve a comenzar. Entonces es una posición peligrosa, ¿no? Tal vez salte en el abismo, no hay daño. Y por otro lado, ¿por qué se usa por qué aquí se habla del hombre y por qué aquí se habla del dragón, aunque no se hable, pero digamos está la alegoría del dragón? Porque decíamos que esa línea es el hombre parado sobre el suelo. Y esa línea es el hombre que está en el aire. Está en el aire, está pataleando en el aire. Porque no ha llegado al cielo y no está sobre el suelo. Entonces está en el aire, por lo tanto está en peligro. Por eso es que aquí nuevamente se regresa al dragón, ¿sí? ¿Sí? ¿Cómo vamos hasta aquí? Nancy, ¿cómo vamos? Increíble todo lo que sale de unas cuantas rayas. Ah, sí, 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 bueno. Rolando, ¿cómo vamos? Bien, profesor. Toda esta explicación de cada línea es una tradición oral o está eso explicado en algún texto? El único texto que está explicado es en mi libro de I Ching, o sea, en una lengua occidental. En chino sí hay literatura de esto. Fue tradición oral, pero aparte de eso hay investigación. En China se calcula que debe haber un libro acerca del I Ching por cada año que pasó de que se escribió. O sea, quiere decir que debe haber como unas 5.000 publicaciones del I Ching desde la antigüedad hasta ahora, en idioma chino. Cada cual más profunda que la otra, ¿no? Entonces, en chino sí hay mucha literatura de esto, pero en las lenguas extranjeras no hay mucho y sobre todo que no está muy bien definido porque los significados del chino antiguo no los tienen muy claros. Y en la misma China, los significados del chino antiguo recién se han dado a conocer o recién se han redescubierto ya posteriormente. Durante varios siglos se siguió la interpretación confuciana de los textos y no se conocía, la gente no sabía el significado original. Por eso es que el libro de Wilhelm, a pesar que es lo más parecido a lo que escribió un chino, o sea, Wilhelm, su libro es 95% de lo que hubiera escrito un chino, pero un chino de la época en que él estuvo en China, cuando no se conocían los significados originales del I Ching, porque ya había toda una tradición confuciana de interpretación de los textos. Entonces, ahora ya con las investigaciones de Ma Wantei, las investigaciones de los huesos oráculos y todo, digamos, la investigación filológica que existe, ya se conoce ya los significados originales como estoy explicándolo, ¿no? Bueno, y entonces vamos a la línea quinta. Vamos a la línea quinta. La línea quinta del texto es muy fácil, ¿no? La línea quinta Fei Long Zai Tian, Li Xian Da, ¿eh? Acá aparece de nuevo el carácter 100, que decíamos que en chino moderno es 100,
ver, pero que en I Ching en esa época es 100, aparecer. Vuela el dragón en el cielo, favorable que aparezca el gran hombre. ¿No? Así es fácil. O sea, el texto es un texto muy simple. Simple me refiero para traducirlo, ¿no? Vuela el dragón en el cielo, favorable que aparezca el gran hombre. Entonces yo tengo la línea quinta. Esta es la línea quinta. Esta es la línea quinta. La línea quinta es la línea del rey. Es la línea del rey, mientras que la línea segunda es la línea del ministro. Entonces la línea del rey, o es la línea del ministro, y la línea quinta se encuentra en el cielo, espacio de cielo, digo cielo, hombre, tierra. Entonces esta línea está en el cielo, ¿no? Está en el espacio del cielo. La línea quinta está en el espacio del cielo, está en el centro del trigrama superior, o sea, tiene la virtud del centro, es una línea yang, en posición yang, y tiene la virtud de ocupar el centro, por eso se afirma bien, a pesar de ser totalmente yang, se afirma bien, y reclama el apoyo de la línea segunda. ¿Ya? Entonces es el rey que digamos que ocupa con todo derecho el cargo, ¿ya? Y entonces Li Xian-Taren aquí va a significar dos cosas, ¿no? Uno, o que yo soy el gerente general de una empresa y entonces tengo que hacer gala de toda mi virtud, todo lo que estudié, tengo que usar todo lo que estudié, tengo que sacrificarme y trabajar duro, sin descanso, conforme al principio del hexagrama Chien, ¿ya? O yo tengo que seguir a un jefe así, ¿no? Entonces puede ser esas cosas, ¿no? Ya, pero de todas maneras se refiere a eso, ¿no? Que es el momento de usar toda la capacidad de liderazgo. Es este momento, ¿no? Entonces ese es favorable que aparezca el gran hombre, ¿no? Entonces, Li Xian-Taren, y el dragón vuela en el cielo, porque regresamos a la imagen del dragón, en la línea quinta es espacio de cielo y está en la posición quinta, ¿no? Y finalmente tenemos la línea sexta, y en la línea sexta ya es el único texto que sí, literalmente, para los que conocen y los que no conocen, basta con que alguien sepa leer chino y ya sabe, ¿no? Kang Long Yo Hui, el dragón altivo tiene arrepentimiento. El dragón altivo, el dragón orgulloso tiene arrepentimiento. También, el dragón orgulloso tiene arrepentimiento. ¿Qué sucede con Sancho, con la línea sexta en este hexagrama? Bien, tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6. La línea sexta está aquí. Este es el espacio de cielo. Y este es el espacio de cielo donde se ocupa el centro, donde tiene conexión con la línea segunda, ¿no? A pesar que de las dos son líneas yang, pero la línea quinta, al estar en el centro, conserva su equilibrio, conserva su estabilidad y puede apoyarse en otra línea fuerte como ella. O sea, toma la fuerza de la línea segunda y lo utiliza, ya, porque está en la posición del centro. Pero la línea sexta ya no puede hacer eso. Pero la línea sexta perdió el centro. Es una línea yin que perdió el centro, choca con la línea quinta, choca con la línea cuarta y lo peor, choca con la línea tercera, que es su línea correspondiente, ¿no? Porque hablamos de que las líneas correspondientes en el I Ching son 1, 2, 3, 1, 2, 3. Esto. 1, 2, 3. Floja. Me confundo, ¿no? Son 1, 2, 3, 1, 2, 3, ¿no? Entonces tengo 1, 2, 3, 1, 2, 3. No, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Entonces primera con cuarta, segunda con quinta y tercera con sexta. Son las
las líneas que tienen la correspondencia, ¿no? Entonces, en este caso, la correspondencia de la línea sexta es con la línea tercera, porque la línea tercera también es yang, por lo tanto, no le ayuda a anclar, y salió del centro, por lo tanto, va a caer. Va a salirse del hexagrama, no va a poder conservar la virtud, no va a poder conservar la posición, y se encuentra lejos de la Tierra. O sea, esta línea, la línea quinta, vamos a tirar todos los numeritos. La línea quinta todavía se puede afirmar con la línea segunda, que la línea segunda es Tierra, ¿no? Ya, pero la línea sexta no. Entonces la línea sexta es como subir a la estratosfera. O sea, el dragón voló a la estratosfera y por lo tanto ya no va a poder regresar. Se perdió. Por eso dice Kang Long You Hui. El dragón altivo tiene arrepentimiento. Ya, entonces, esta es una línea que definitivamente nada auspiciosa. ¿Sí? ¿Cómo vamos hasta ahí? Bien. Y ahora vamos a un texto especial que tiene el hexagrama número 1. Qian y Kun, los dos primeros hexagramas, tienen un texto especial que es para cuando las 6 líneas son móviles. O sea, cuando Qian tiene puras líneas móviles, tiene un texto especial que se llama usando los 9. 9 es cuando una línea yang es móvil, está representada en la numerología por la que se obtiene, es 9. ¿No? Y el texto, el uso de los 9 o usando los 9, que es cuando tengo las 6 líneas móviles en un hexagrama Qian, entonces Yunqiu usando los 9, aparece un rebaño o aparece una tropa de dragones sin cabeza auspicioso. Aparece una tropa de dragones sin cabeza auspicioso. Fuera del contexto filosófico que tiene eso, fuera del contenido filosófico que tiene, ¿no? Vamos a explicar qué sucede aquí. Entonces, yo tengo aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6. Las imágenes del trigrama Qian son cabeza, padre y la cabeza. Entonces, esta es cabeza y esta es cabeza, ¿no? Entonces, cuando cambian las 6 líneas, tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos a hacerlo más a la izquierda. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tengo móvil, móvil, móvil. Tiene que ser redondo, más redondo. Móvil, móvil, móvil. Móvil, móvil, ¿no? Entonces tengo móviles, se va a transformar todo en kun. Se transforma todo en kun, significa que Qian desaparece, entonces desaparece la cabeza. Porque Qian también es cabeza. Entonces aparece un rebaño de dragones sin cabeza, porque Qian se transforma en kun. Entonces la cabeza desaparece, ¿no? Auspicioso. Muy bien. Ese es, como digo, el último texto, ¿no? Que está aquí. Xian Qing Long Wu Shou Ji. Aparece un rebaño de dragones que no tienen cabeza, auspicioso. Muy bien. Y se interpreta como que es una situación en la cual todos deben trabajar por igual, ¿no? Todos trabajan por igual, ¿no? Teniendo todos igualdad de opinión y sin haber un líder específico para esta situación, sino que todos deben de trabajar igual, todos deben hacer el mismo esfuerzo y todos deben de opinar por igual. O sea, significa eso, pero el origen de la metáfora de sin cabeza es porque Qian desaparece. Al desaparecer Qian, se convierte en kun y entonces hay que hacer todo con mayor docilidad, ¿no? Y significa eso. Bueno, entonces esos son los significados de los textos del canon antiguo para el hexagrama Qian, ¿no? Y cada uno de los 64 hexagramas, en realidad los textos tienen relación con las imágenes de los trigramas y con el comportamiento y las imágenes de las líneas, con la posición de cada línea y la interacción que tienen las líneas
cuando se mueven dentro del hexagrama, ¿no? Entonces, no son textos aislados, no son textos que se han puesto al azar, no, sino que los textos son la explicación del comportamiento de las líneas yin o yang en el espacio del contexto de cada hexagrama. Entonces, no existe nada vacío, no existe nada suelto, no existe nada al azar. Todo el texto de I Ching es un texto muy compacto en el cual cada hexagrama es como una historia y un espacio, y cada línea también tiene su propio rol o papel dentro de esa historia del hexagrama. Muy bien, esto es todo por hoy. Muchas gracias por acompañarnos. Ya saben que en septiembre vamos a comenzar nuestro curso sobre la interpretación literaria del I Ching, y ahí vamos a ver todos estos contenidos también. Bueno, gracias a todos. Suerte, suerte, y estudien mucho. Gracias, profesor.